como no todos pueden ir a la escuela el día lunes por cuestiones de lo de los grupos, para el cambio, entonces me van a enviar, finalmente me van a enviar lo de la libreta también en archivo, por favor. Le ponen, más que le ponen, le escriben como nombre del archivo, libreta, así tal cual. Ya saben que en asuntos siempre va su grupo y nombre completo, y en este caso el nombre del archivo va a ser libreta. Tienen para enviármelos el día lunes a las 8 de la noche, más tardar, y eso me lleva a la parte de que ya les había yo comentado que si dejan todo para la mera hora, el problema es que ese día puede que no haya internet, que les pase algo, siempre sucede algo. Entonces, para evitar el conflicto, que no debería yo de considerarlo, porque ya se los dije, ustedes quieren que les enseñe uno cosas que les sirvan para cuando trabajan, pues una de ellas es la responsabilidad. Si se había quedado que era el día de ayer, máximo a las 8 de la noche, como límite, fecha límite, porque yo les dije que si terminaban antes lo enviaran, hubo mucha gente que lo mandó antes. Entonces están condicionados a las eventualidades que puedan suscitarse. Así que por esta ocasión voy a recibir los archivos que llegaron después, pero en automático les voy a bajar un punto. O de otra forma no los considero. Entonces, si hay alguna cuestión de alguien que quiera retomar ese punto, bueno, pues ya veremos si vale la pena o definitivamente no los tomo. ¿Por qué? Porque tienen más prioridad aquellos que sí terminaron. Por lo que ustedes quieran, que ustedes no tuvieron tiempo, esas son eventualidades que deben de considerar para no estar entregando los trabajos a fecha límite, pudiéndolos entregar con antelación. Entonces, por esta ocasión los voy a considerar, pero les voy a bajar un punto todos aquellos que no lleguen o no llegaron a las 8 de la noche. En automático, todo archivo que haya llegado después de las 8 de la noche, por lo que haya sido, ya no vale 2 puntos, vale 1 punto. Porque no se me hace justo para aquellos que sí, por una u otra razón, se organizaron en tiempo, porque no es más que eso, organización. Y a todos nos pasa, me incluyo entre esas situaciones, cuando quiero dejar toda la mera hora, cuando hago las cosas con tiempo no tengo problemas. Cuando lo dejo todo para la mera hora, pues siempre voy a tener el inconveniente de que algo me empieza a generar conflictos o no me sale como yo quería. Entonces, repito, por esta ocasión, aquellos archivos que llegaron después de las 8 les voy a bajar 1 punto. Para la siguiente no los voy a considerar porque ya tienen la experiencia de qué se suscitó o qué problemas se les presentaron como para que los quieran volver a repetir. ¿Alguna duda o pregunta con esa parte? ¿No? Bueno, no, retomando por los que llegaron, bueno, acaban de conectarse. El archivo van a hacer, la libreta le van a tomar fotos y van a hacer un archivo PDF. Si está muy grande, ya les dije, secciónenlo y le van a escribir el archivo. Va a ser libreta 1, libreta 2, libreta 3, dependiendo del número de archivos que hayan tenido que seccionar para poderlo enviar vía correo electrónico. Cada hoja que ustedes le tomen foto para hacer su archivo debe de tener su nombre y grupo. Cada hoja o cada página, como lo quieran ver. Si hablamos de hojas de carpeta que generalmente escriben a veces de un lado, o hojas blancas, si nada más escribieron de un lado, bueno, cada hoja. Si hablamos de libretas donde usaron los dos lados de la hoja, es decir, cada página, entonces cada página o cada hoja debe tener su nombre en grupo, nombre y grupo, perdón, en el archivo que me van a enviar. Entonces, ¿queda clara esa parte o tienen dudas? Porque todo luego me están mandando mensajes cuando se supone, ahorita son todas las preguntas para aclararlas de forma correcta. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a lo de la libreta? De mi parte no, profe. Profe, entonces, ¿todos la tenemos que enviar o solamente los que no van a ir presencial el lunes? Los que no van a ir presencial el lunes, o de preferencia, si quieren, envíenmelas para que no lleven la libreta, o si la quieren llevar, bueno, pues llévenla el lunes los que se van a presentar al laboratorio. Pero entonces no les voy a poner atención, me voy a dedicar a calificar la libreta.
Entonces ustedes decidan y al final de la clase me dicen. Los que les toca presentarse el lunes, bueno, se supone, qué bueno que me acordaste. Deben de hacer todos los cálculos, ahí lo dice en la primera hoja, hacer los cálculos para cada circuito, cosa que no están haciendo. Ya que me preguntan si están bien los valores cuando para eso son los cálculos, para comparar todos los valores teóricos con los prácticos. Es una regla que no coinciden totalmente esos valores por muchas cuestiones prácticas con respecto a las teóricas, pero sí se acercan mucho a esos valores, entonces deben de tener todos los cálculos y además ustedes van a hacer el reporte. Yo les estoy dando lo que tienen que hacer, ustedes me van a entregar un reportes que han hecho desde la secundaria, ¿sí? Nivel vocacional y ahora que están en la superior, debieron de haber hecho de una u otra forma algún reporte. Si no, los hicieron a nivel superior, repito, los hicieron durante la secundaria y los hicieron durante la vocacional, o el nivel medio, perdón. ¿Qué significa? Que ustedes ya saben que debe de llevar un reporte. La introducción teórica va a estar en función de lo que estamos viendo. Si son pocas hojas o muchas hojas, va a depender de ustedes. Lo que me interesa es que haga referencia al tema que se está tocando, que es estructura pasiva de dos terminales. El desarrollo, ustedes lo van a implementar en función de lo que estuvieron haciendo en el laboratorio. Se armó el circuito tal, se midió esto, se calculó esto, todo eso lo van a ustedes a tener que establecer para entregarme un reporte. Y nuevamente, el reporte es para quien lo lea, no para quien lo hace. Entonces, yo debo de entender de forma simple, aunque yo no sea de circuitos eléctricos, qué hicieron y por qué lo hicieron. No, es que ya sabe de qué se trata, no, eso no cuenta. El reporte es para la persona que lo lee y no necesariamente debe de ser de su área. Porque ya les comenté que cuando trabajen, no necesariamente el jefe que tengan debe de ser un ingeniero. Entonces, no por ello tienen ustedes que hacer el reporte o cuando le entreguen algún escrito que les pida, deben de hacerlo muy técnico, debe de ser de tal manera que él con leerlo sepa de qué se está tratando y por qué pasaron las cosas. Entonces, el reporte ustedes lo hacen de forma, va a ser por equipos de 2 de una vez. Llegando el día lunes van a ser equipos de 2 personas y así me van a entregar el reporte. El reporte es en equipo, las conclusiones son individuales. O sea, cálculos, todo lo demás es en equipo y conclusiones individuales. ¿Preguntas, dudas? ¿Nadie? Bueno. Entonces vamos a iniciar vamos a continuar con el tema de teoremas. Yo a más tardar tengo que subir calificaciones, antes de que se me olvide, el 18 de marzo. Entonces, en promedio, como un día antes de que suba calificaciones, yo les doy su calificación a ustedes. ¿De acuerdo? Para que no empecemos que Profe. no me... ¿Qué pasó? Sí, dime. No escuché nada. No sé si tu micrófono esté mal o algo así. Los que fuimos al inicio, bueno, la semana pasada, bueno, esta semana, El reporte me lo tienen que entregar este lunes. fuimos esta semana. Tienes mucho ruido con tu micrófono. Si no, que se escríbeme en el chat porque no te entiendo. Me quedé en que los que fueron la semana pasada hasta ahí te entendí. Ya después se perdió todo. Entonces ya sé que me vuelvas a repetir todo o lo escribas en el chat o me mandes un mensaje. Nada más que lo vería yo después porque ocupo el celular para dar clase, para contestarte. Bueno, entonces, su compañera tenía dudas
Yo espero que arregle lo del micrófono y si no, como le comenté, me mande un mensaje vía WhatsApp y les contesto para todos, es la ventaja, vía WhatsApp por si tienen la misma duda que su compañera. Perdón, ustedes son el grupo. Bueno, los que hicieron con 3 personas me lo van a entregar, sí, cierto, ustedes los dejé en 3, pero como hay suficientes mesas, a partir del siguiente lunes van a ser, este lunes, ya las personas que vayan al laboratorio son 2 por equipo. No importa que el equipo era de 3, van a tener que partir. Y de ahí en adelante van a ser equipos de 2 personas. En esta ocasión voy a recibir los reportes de 3 personas en equipo. Repito, las conclusiones son individuales. Entonces, a pesar de que todo lo demás se haga en equipo, si no hay conclusiones individuales, yo califico la conclusión de la persona porque cada conclusión tiene que llevar nombre individual. Y entonces califico. Si nada más veo una conclusión, pues todo en automático tienen 5, ya no me dedico a hacer otra cosa, puesto que les estoy comentando que las conclusiones son individuales. Pues por esta ocasión, como sí es cierto, al grupo de ustedes lo dejé de 13 equipos de 3 personas, ya después lo partí en 2. Los del lunes anterior, es decir, el lunes 7, ¿no? Los que entraron el lunes 7 van a entregarme el reporte con los equipos que formaron de 3, conclusiones individuales. Los que van a entrar 14 van a tener que hacer equipos de 2 personas y los reportes me los van a entregar así. Y yo creo que va a ser la última sesión y vamos a volver a entrar todos. Déjenme evaluar esa situación y si no, para que me entreguen los reportes cada 8 días. Y a lo mejor tenemos un lunes clase y otro lunes no, para no interferir mucho con las clases que tienen, sobre todo por lo del internet. Entonces, déjenme evaluar cómo vamos a avanzar más rápido. No tendríamos clase un lunes, a lo mejor de prácticas, pero sí de clase de teoría, para que no empecemos que ese día es libre. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? Profe, entonces, los que como de este lunes pasado, es para este lunes el reporte, ¿verdad? Sí, me lo envían vía correo, para que no haya la necesidad de que vayan a la escuela. Igual el nombre del archivo sería reporte 1, por ejemplo. Y vamos a dejarlos así, ya saben, asunto, siempre grupo, y el nombre de uno de los 3, o sea, ya no me envíen 3 archivos, envíen uno solo. O si recuerdan el equipo de la mesa donde se sentaron, me escriben en asunto, sección 1, equipo tal. Si no, el nombre de uno de ustedes y el grupo sería, más bien de una vez pregunta, ¿sí se acuerdan de la mesa donde se sentaron, del número de mesa que tenía? Bueno, me acuerdo dónde era, pero no sé qué número era. Bueno, entonces vamos a evitar conflictos. Nada más envíenme un archivo con que yo sepa cuando lo abra que dice reporte 1, con eso es más que suficiente, ya sé que son. Entonces, me envían un solo archivo, aunque hayan sido 3 personas, y escriben el grupo y el nombre de una de ustedes. Cuando yo lo abra y vea que dice reporte 1, y bueno, ya me enfoco en la portada, porque debe de tener portada donde sí deben de ir sus 3 nombres. ¿De acuerdo? Ok, y bueno, nada más ¿tenemos este lunes a las 8 o qué hora? Al lunes sí, ya saben que todas las fechas, o sea, el día que se haya quedado, siempre va a ser la hora límite, las 8 de la noche. Para que ya no estemos preguntando a qué hora, siempre va a ser las 8 de la noche, la hora límite. La fecha, bueno, pues ya indicará el día, en este caso es el lunes, máximo a las 8 de la noche. ¿Alguna otra pregunta? Yo fui al laboratorio la semana pasada y no sé si podría irle a dejar mi libreta este lunes porque se me está complicando escanear toda la libreta. El problema es que me imagino llegaste tarde, les dije que me enviaran un archivo.
igual para que no se tuvieran que presentar. Si no No, quieren ok, sí. el archivo, les dice que fueran a la escuela, y además el archivo, les comenté que cada hoja o cada página, según lo que hayan usado para hacer sus ejercicios, debe de tener su nombre y grupo. Nada de que una sí, una no. Todas las hojas o todas las páginas, nombre y grupo. No, sí escuché eso, nada más que se me está complicando escanear toda la libreta. Entonces, no sé si podría ir a Yo te dejársela. entendí al revés. Como tú quieras, si quieres, te presentas, me la dejas y te retiras. O sea, no es necesario que te quedes. O si quieres llegar desde las 7 de la mañana, se la puedes dejar al señor que entrega el material. O sea, Ok. si es 8:30, me la das directamente a mí. Si llegas a las 7 de la mañana o 7:10, porque a veces no está tan temprano, generalmente llega temprano, pero como depende del tránsito que hay para ingresar a la Ciudad de México, entonces si no hay mucho, pues llega sin problemas. Si hay, pues como todos se va trazando. Entonces, si llegas a las 7 y se la entregas a él, pues no tengo ningún problema. Ok, muchas gracias. Uh-huh. Nada más el problema va a ser que vas a tener que regresar para llevártela. Sí, por eso no hay problema. Ese va a ser el inconveniente, que vas a tener que regresar después o ver la forma que sería hasta el siguiente lunes para que yo te la entregue, ¿no? Ok. Bueno, ¿ya aclaré tu duda o al contrario? Sí, ya la aclaro. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a comenzar con entonces el siguiente teorema, que sería Thevenin. Detalle, Thevenin, lo que me establece es que yo siempre, o bueno, lo más importante en Thevenin es identificar quién es la carga del circuito. Generalmente en Thevenin, cada vez que les piden calcular el voltaje o algo entre dos puntos, y de manera general siempre es A y B esos puntos. Ya sea que les piden calcular corriente o voltaje, siempre lo que está entre los dos puntos, que sean elementos pasivos, nada más, aunque aquí haya más elementos, y aquí sí debe de existir fuentes. Lo que está generalmente entre los dos puntos es la carga, incluyendo la sección que tenga más elementos pasivos de ese lado. O, de otra forma, si les dice el enunciado calcular el voltaje en la resistencia de 20 ohms, o calcular el voltaje en la impedancia X, o calcular el voltaje en todos los elementos de la rama tal, ese sería la carga. En este caso, me están pidiendo la corriente en esta rama. Como estos dos elementos están en serie, yo puedo considerar que los dos son la carga. A veces aprendernos los conceptos nos facilita mucho el resolver el ejercicio, porque podríamos decir que habría que dejar solo a la bobina de DSI, porque esa sería la carga, ya que es la que yo veo que tiene la corriente que debo de calcular. Pero, como me están pidiendo corriente y tengo dos elementos en serie, puedo considerar que la carga son los dos, debido a que la corriente entre elementos serie es la misma. No tiene caso que separe yo a la bobina de la bobina de 10i de la resistencia de 10, que está en serie a ella, puesto que me están pidiendo calcular la corriente. Si me hubieran pedido calcular el voltaje, como el voltaje en serie es distinto, entonces sí tendría que dejar a la bobina sola, considerar que la bobina es mi carga. Entonces, con base a lo que ya saben ustedes, pueden simplificar los circuitos. No siempre se va a poder simplificar un circuito o reducir los elementos que tiene mi circuito. Pero si se puede, pues vamos a hacerlo por cuestiones de ver mucho más simple el circuito que vamos a resolver a tener muchos elementos. Siempre cuidando que la carga o el elemento donde vamos a hacer el cálculo quede fuera o quede solo, dependiendo de la variable que nos pidan calcular,
para poder obtener su resultado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es identificar quién es la carga o quién es el elemento sobre el cual voy a tener que trabajar. Repito, en este caso, como la resistencia de 10 y la bobina de 10i que están en serie, me están pidiendo calcular la corriente, yo sí los puedo reducir, porque aunque tenga un solo cajón, al haber hecho la reducción de esos dos elementos, por estar en serie la corriente es la misma, entonces no tengo problema. Siempre hay que ver qué se pide y quién lo tiene, y entonces ya analizamos cómo se va a calcular. ¿Queda entendida esa parte de lo que es la carga? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces, en este caso, repito, vamos a considerar estos dos elementos como la carga, ya que me están pidiendo la corriente, y como están conectados en serie, tienen la misma corriente, y por eso sí los puedo reducir, porque al momento que yo calcule la corriente en el elemento que hice reducción, va a ser la misma corriente que me están pidiendo. Entonces, vamos a simplificar siempre el circuito de tal manera que veamos la menor cantidad de elementos. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las reducciones que yo puedo hacer para que mi circuito sea mucho más simple? Que casi son las que hicimos la vez pasada. ¿Qué reducciones puedo hacer aquí? ¿De qué elementos puedo considerar que voy a hacer reducciones? Díganme, por favor. En la rama se puede reducir el -5i con el 2i, que es el capacitor con la bobina, ¿Y con quién más? con la resistencia de 10. Así es, porque esas dos están en paralelo y en vez de tener dos ramas voy a tener una. ¿Qué más puedo simplificar todavía? La resistencia de 5 con el capacitor de -3i. ¿Nada más? Recuerden que hablar de serie es todos los elementos que estén conectados en serie sin importar si hay fuentes. Cuando hay fuentes, lo que hacemos es, de cierta manera, desplazarla del otro lado, a lo mejor no volviendo a escribir el circuito, sino imaginándonos ese circuito, por lo cual los demás elementos quedarían en serie. Entonces, tú me estás hablando de la resistencia de 5, el capacitor de 3i, ¿y quién más está en serie a esos elementos? La bobina de 8i. Así es. Entonces, recuerden siempre analizar las ramas. Estos están en serie. Generalmente, el hecho de que haya una fuente en medio, ¿ustedes consideran que ya no se puede reducir? Claro que sí, porque yo puedo volver a escribir mis elementos, es más, los podría escribir así, entre este punto y este punto, y después aún aquí la fuente y conservando su dirección, y ya se puede ver que los tres están en serie junto con la fuente. No cambié la conexión, cambié la forma en que se ve la rama sin cambiar la conexión de los elementos. Entonces, a veces nos los tenemos que imaginar, a veces lo podemos escribir, depende del tiempo que se tenga para trabajar. Entonces, vamos a hacer primero la de esos elementos y vamos en orden. Tendríamos entonces que sería 5 más 8i menos 3i, ya que esos tres elementos están en serie, son impedancias, ya sabemos por qué, porque cada vez que la bobina, cuando me den su número imaginario, sea positivo, y los capacitores me los den como número imaginario, sean negativos, son impedancias. Entonces, las impedancias en serie se suman, y tenemos que 5 más 5i, sus unidades son ohms. ¿Cuál es la otra? La que decía su compañero también, la impedancia 2. Vamos a hablar de estas dos ramas, en donde por estar en paralelo y ser impedancias, pues vamos a aplicar el producto entre la suma en vez del inverso de los inversos, porque son dos ramas. Tendríamos que una rama vale 10, y la otra rama, por estar en serie, habría que sumarla, y sería 2i por menos 5i. Y en el denominador, que es la suma, sería 10 más 2i menos 5i. ¿Cuánto da esto? Por favor, recuerden 5 decimales. Si hay muchos ceros, bueno, nada más me los indican.
¿Cuánto sería el resultado de esa operación, por favor? Además, les sirve para que practiquen, porque luego ustedes no saben ni dónde están los valores en su calculadora o en la aplicación. Me dio 0.8256. 0.8256, falta un decimal. 8 8, ajá. menos 2.7522. Sí. 9. No escuché bien el primero. ¿25 o 35? 75. Ah, ni uno ni otro. 75, 22. Un decimal más. ¿Perdón? 9i. No entiendo el último. 9i. Ah, 9i. Gracias. Bueno, y el otro sería estos dos que quedamos que se podían sumar por estar en serie. Entonces sería 10 más 10 y son. Son las reducciones que podemos hacer para de cierta forma ver el circuito más sencillo que el original. ¿Sí? Lo vamos a reescribir para tener una imagen más clara de cómo quedaron los elementos y qué puedo emplear yo para resolver mi circuito eléctrico que me están pidiendo, en donde me están pidiendo, perdón, la corriente. Recuerden que las fuentes, bueno, pues se quedan igual, en este caso es 10 de 0. Aquí ya no tenemos varios cajones, perdón, varios elementos, sino un cajón, que es la impedancia 1. Nuevamente, aquí, en vez de tener dos ramas con elementos, tenemos un cajón. En este caso es el cajón 2. La fuente se conserva. Y para tener una idea más clara de dónde queda mi elemento, vamos a tener aquí a Z3. Y en esta posición, que es donde teníamos antes un elemento, por haber hecho la reducción, podemos escribir a la variable que vamos a calcular. Aquí estaría la corriente I. Entonces, el circuito que tenemos aquí es el mismo circuito que tenemos en la parte superior, pero más simple, puesto que hicimos reducción de aquellos elementos que podían reducirse y con ello simplificamos el circuito. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para Thevenin? En este caso, ¿quién es nuestra carga? Ya les comenté que es identificar la carga. Entonces, ¿quién es la carga? Z3. Z3. Bueno, antes de hacer cualquier cosa que me indique ya el teorema de Thevenin, yo voy a separar siempre la carga del circuito. Pues ya identificamos que la carga es Z3. Antes de hacer cualquier cosa en Thevenin, quitamos nuestra carga. Por si se corta la sesión, porque a veces por estar escribiendo y hablando
me olvido de estar checando el tiempo. Ya saben que a las 9:20 continuamos con la siguiente sesión. Entonces, lo primero que hago es quitar la carga. ¿Sí? Voy a reescribir el circuito. Y entonces, donde estaba la carga, voy a dejar 2 puntos que les voy a llamar A y B, X y Z, como les quieran llamar. Yo generalmente les llamo A y B. Entonces, eso va a suceder cada vez que me pidan Thevenin o cada vez que me pidan obtener el circuito equivalente de Norton. Recuerden que Thevenin, ahora sí vamos a hablar de Thevenin, me dice que cualquier circuito eléctrico yo lo puedo sustituir o, sí, sería sustituir la palabra correcta, por un circuito serie formado por una fuente de voltaje y una impedancia o admitancia, depende de con qué elementos estemos trabajando. Si son impedancias, los elementos que formaban mi circuito eléctrico, pues va a ser una impedancia. Si son admitancias, porque es indistinto Thevenin, pues entonces serían admitancias las que tendríamos de nuestro circuito eléctrico. Entonces, repito, Thevenin me dice que cualquier circuito eléctrico, en este caso el que ya está en el lado derecho, lo puedo sustituir por un circuito serie formado por una fuente de voltaje conectada en serie con una impedancia o admitancia según sea el caso. Y entonces es más fácil trabajar con un circuito que solo tiene una fuente, una impedancia y después le conecto la carga, que trabajar con un circuito que tiene 1, 2, 3 fuentes y muchos elementos pasivos. Ya les comenté que básicamente esto es así como lo de inicio a lo que son los circuitos integrados. Lo que se trataba es de tener circuitos tan grandes, reducirlos a circuitos mucho más simples que cumplían la misma función, ocupaban menos espacio y era mucho más barato obtenerlos. Entonces, claro que en cuestiones de desarrollo, por la situación de las corrientes que circulan en los elementos, pues es más fácil obtener circuitos muy pequeños en electrónica, lo que no sucede con la cuestión eléctrica, ya que las corrientes más pequeñas, hablando de cuestiones eléctricas, pues la más pequeña es de 10 amperes. Y eso es lo que hace que, aunque parece que no se han simplificado mucho los circuitos, les hacía yo el comentario de que si es posible que vieran fotos de hace tiempo, sobre todo los transformadores de las calles, y las compararan con los transformadores que hay ahora. Los transformadores de ahora son mucho más pequeños que aquellos que había antes, cumpliendo la misma función, porque se han ido optimizando. Pero repito, no se pueden reducir tanto por la cantidad de corriente que circula a través de ellos. Ese es su problema, que las corrientes, la más pequeña es de 10 amperes, mientras que en electrónica tenemos corrientes de miliamperes y las más grandes, pues ya una exageración es usar corrientes de 1 ampere. O hasta de 3 amperes es lo máximo. Nos rebasan de ahí, mientras que, repito, electricidad la mínima es de 10 y de ahí, mientras se pueda obtener la corriente, hay corrientes de 10,000 amperes, donde el calibre es muy grueso. Bueno, entonces, regresando, siempre lo que se va a hacer una vez que se ubique la carga o el elemento donde vamos a hacer los cálculos, lo tenemos que quitar del circuito. Entonces, ese sería el circuito
está en el lado derecho el que hay que convertir en una sola fuente de voltaje conectada en serie a una impedancia. ¿Qué va a suceder? Ya el teorema me dice, primero quita la carga y después vas a calcular dos variables. Una es la impedancia de Thevenin y la otra es el voltaje de Thevenin. No hay un orden nuevamente porque vamos a tener que calcular esas dos variables. Puede ser una u otra. Primero, generalmente vale la pena más calcular primero la impedancia y después el voltaje. Y vamos a seguir dos criterios. Entonces, ¿qué quieren calcular primero? ¿El voltaje de Thevenin o la impedancia de Thevenin? Voltaje. Voltaje, bueno. Se va a acabar el tiempo y voy a necesitar pizarrón. Entonces, les voy a mandar esta imagen y cuando empiece vamos a empezar del lado derecho para irnos hacia el lado izquierdo. Entonces, finalizo esta sesión. Recuerden que volvemos a tener sesión a las 9:20 para continuar con el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular primero el voltaje. Entonces, voy a finalizar esta sesión porque ya no nos va a dar tiempo a avanzar demasiado. Y a las 9:20 empezamos la otra. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Pues nos vemos 9:20. Bueno, entonces vamos a retomar. Dijeron primero para el voltaje, entonces vamos a calcular primero el voltaje de Thevenin. Entonces, generalmente escribimos como V su índice TH mayúscula al voltaje de Thevenin. Entonces, para obtener el voltaje de Thevenin, nos vamos a quedar con el mismo circuito. Es decir, vamos a trabajar con el circuito que está aquí. Lo voy a reescribir de nuevo, ya que el circuito que está en la parte de arriba, digamos que es el que me indica qué debo de hacer. Y el de abajo es en dónde voy a trabajar. Entonces, bueno, continuando, vamos a tener que reescribir el circuito y ahora sí indicamos de dónde a dónde vamos a calcular el voltaje de Thevenin, que siempre se hace de la terminal A hacia la terminal B. Y ya podemos escoger cualquier método. ¿A qué me refiero? Si nada más con aplicar ley de Ohm pudiéramos obtener el voltaje que hay entre el punto A y el punto B, pues aplicamos ley de Ohm. Si tenemos que aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente, bueno, pues aplicamos leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente. Si con aplicar el método de mallas o el método de nodos, entonces ocupamos uno de ellos. Podemos usar también intercambio de fuentes y también podemos usar ahora hasta superposición, porque ya es un teorema que ya se vio cómo funciona y qué se tiene que hacer. Entonces, tienen ya muchos métodos que nos van a permitir obtener el voltaje entre esos dos puntos. Y lo primero es identificar del circuito que quedó, ahora, ¿en dónde vamos a tener que calcular el voltaje? Y generalmente, bueno, nos enfocamos en los puntos y hacemos un recorrido. Yo tengo el punto A y B ahí en el circuito. Si yo empiezo en el punto A y termino en el punto B, pasando por los elementos que forman mi circuito eléctrico, aquí me indica esto la flecha, que yo tengo que empezar en el punto A para terminar en el punto B. Por eso no está cerrado, simplemente me lo indica. ¿Cuál sería la trayectoria más corta y la de menor cantidad de elementos para llegar del punto A al punto B? ¿Pasando por quién o por quiénes?
Díganme, por favor. Por el capacitor de menos 2i. Exacto. Siempre vamos, cuando nos pidan calcular voltaje entre dos puntos, siempre vamos a usar la trayectoria de la menor cantidad de elementos y aquella que no tenga acoplamientos magnéticos. Aquí es una a través del capacitor de menos 2i. Tenemos otra trayectoria que sería pasar por la resistencia de 7, la fuente de corriente y la fuente de voltaje de 4 cis de 0. Tenemos otra que es pasar por la resistencia de 7, la impedancia 2, la fuente de voltaje de 4 cis de 0, y tenemos la última que sería pasar por la resistencia de 7, la impedancia 1, la fuente de voltaje de 10 cis de 0 y la fuente de voltaje de 4 cis de 0. Cualquiera de esas trayectorias me debe de dar el mismo voltaje. La diferencia es la cantidad de operaciones que voy a tener al pasar por una u otra trayectoria para obtener el voltaje. Entonces, en este caso, la trayectoria con la menor cantidad de elementos, y la ventaja es que aquí no hay acoplamientos magnéticos, es pasar por el capacitor. Entonces, vamos a calcular el voltaje en el capacitor para poder obtener el voltaje de Thevenin. ¿Y por qué? Bueno, pues les comenté, yo empiezo en A y voy a pasar por mi circuito y ya llegué a B. La otra es resistencia, fuente de corriente, fuente de voltaje. Resistencia, impedancia 2, fuente de voltaje. Resistencia, impedancia 1, fuente de voltaje y fuente de voltaje. Las 4 trayectorias me dan el mismo valor de voltaje. La diferencia es la cantidad de trabajo que hago al pasar por una u otra. Entonces lo vamos a hacer en el capacitor de menos 2i y ahora ustedes decidan qué quieren aplicar. Cada vez que no haya acoplamientos magnéticos, el escoger mallas nos facilita a veces el trabajo, no siempre, pero es una opción muy válida. ¿Cuál es el problema que van a tener en electrónica? Que a veces a ellos no les gusta usar mallas y a fuerza quieren hacer todo con divisores. Pero demuéstrenles ustedes que el voltaje, el valor no cambia, es el mismo valor, la diferencia es la cantidad de trabajo que tienen que hacer para llegar a ese resultado. Entonces, ahí ya les corresponde a ustedes el defender el método de mallas, que no va a cambiar el resultado, simplemente les va a facilitar más. Entonces, ustedes díganme, a veces sí se complica, a veces no. Entonces, ustedes díganme qué quieren hacer para llegar al resultado. ¿Qué hacer? ¿Qué haríamos? ¿Quieren aplicar mallas? ¿Quieren aplicar otro método que no sea mallas? ¿Cuál sería? Mallas, profe. Mallas, bueno, pues vámonos por mallas, ya que su compañero dijo y los demás no hablan. ¿Cuántas mallas tiene mi circuito? Ya es pregunta para el que dijo, ahora le corresponde decirme todo a él. ¿Cuántas mallas tiene este circuito? 3. 3. Exacto, tiene 3 mallas. ¿Habría manera de reducirlo para que fueran menos mallas? Sí, profe. ¿Cómo? Podemos aplicar intercambio de fuentes, ¿no? Pues sí, vamos. Entonces, ¿qué les parece si vamos a tratar de reducirlo para no trabajar tanto? Y lo primero pues sería, y después ya cuando tengamos el circuito más simple, aplicamos mallas, de todas formas. ¿Cuál sería la reducción que vale la pena hacer para que, perdón, no la reducción, el intercambio que vale la pena hacer para poder reducir el circuito? La fuente de voltaje de la izquierda con la impedancia Z1. Exacto. Entonces, primero vamos a aplicar intercambio de fuentes. Entonces, tenemos que, vamos a calcular la corriente de la fuente de voltaje. Recuerden que se aplica ley de Ohm, sería el voltaje de la fuente entre la impedancia 1. Bueno, aquí vamos a escribirle mejor. Voltaje de la fuente entre la impedancia Z1, donde el voltaje de la fuente pues, es 10, ya no escribimos el cis de 0, porque 10 más 0i es lo mismo que 10 cis de 0 entre la impedancia 1. ¿Cuánto da eso, por favor? 5 decimales, ya lo saben.
Según yo, da 1 menos I. 1 menos I. Sí. Sí. 1 menos I. Sí, está correcto. 1 menos I. Y ya sabemos que son amperes. Entonces, déjenme mandarles la imagen. Bueno, ya saben que si no se ve la UV, hay una imagen ahí que nunca he podido quitar. Entonces, permítanme, déjenme cortarla. Bueno, entonces ya está enviada. Ya tienen esa imagen, voy a borrar del lado izquierdo. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es reescribir nuestro circuito con el intercambio, ¿sí? Para poder saber qué vamos a simplificar. Entonces recuerden que teníamos los dos puntos, un punto aquí está y el otro, donde tenemos el circuito serie. Y ahora lo que nos va a quedar es un circuito paralelo, donde la fuente de corriente que vamos a tener va hacia arriba, ¿sí? Porque la fuente de voltaje de donde se obtuvo va hacia arriba, y si aquí tengo mi punto que estoy haciendo referencia, bueno, pues se dirigía hacia el punto de arriba y no hacia el punto de abajo. Entonces, tenemos esa situación donde ya sabemos que esta es la corriente de nuestra fuente de voltaje. La impedancia 1 que había quedado en serie, o que estaba en serie la fuente, ahora esa impedancia 1 debe de quedar en paralelo. Tenemos a nuestra impedancia 1, tenemos la impedancia 2, tenemos la fuente de corriente, que vale 5 cis de 40i, la fuente de voltaje, que vale 4 cis de 0, la resistencia de 7 y el capacitor de menos 2i. Y seguimos dejando nuestra terminal A y nuestra terminal B, que es donde hay que hacer el cálculo del voltaje de Thevenin. Y con esto, ¿qué podemos hacer para simplificar nuestro circuito una vez que realizamos el intercambio de fuentes? Reducir las impedancias en paralelo y después ¿se podrían sumar las fuentes corriente? Claro que se pueden sumar. Recuerden que las fuentes de corriente, cuando estén conectadas, ¿en qué posición se pueden sumar? En paralelo, ¿no? En paralelo. ¿Las fuentes de corriente quedaron en paralelo? Sí. Entonces sí se pueden sumar. ¿Llevan la misma dirección? Sí. Entonces se van a sumar. Si llevaran direcciones contrarias, se restarían. Recuerden que siempre vamos a considerar como positiva la de mayor valor y negativa la otra, para no trabajar con números negativos. Se puede, pero siempre nos generan ese conflicto de que no puede haber valores negativos. Sí puede, pero no los trabajamos tan seguido. Entonces tenemos que la corriente, vamos a llamarle una corriente equivalente, va a ser igual a la corriente 5 cis de 40, que es la corriente de la fuente que está aquí. Entonces, recuerden que ya les dije que como las calculadoras actualmente pueden hacer la suma de números polares con rectangulares, lo voy a considerar como válido, aunque anteriormente se pasaba todo a número rectangular cuando eran sumas. En este caso vamos a dejar 5 cis de, sobre todo la de Carlsen, no la de Matt Halley, sí hace esas sumas de números que también hacen la suma de números polares
más y ¿sí? 47060. 06. 06. Ajá. Y estos son ohms. Ajá. Entonces, el circuito que vamos a tener ahora se reduce todavía más. Tenemos una fuente de corriente que predomina, las dos iban hacia arriba y se sumaron, entonces sigue siendo una fuente de corriente hacia arriba. Aquí está la corriente equivalente. Estas dos impedancias se convierten en una que se llama equivalente. Y tenemos la fuente de voltaje de 4 ohms de 0. Tenemos la resistencia de 7. El capacitor de menos 2i. Y las terminales A y B. Ahora, así como está el circuito una vez que ya se hizo la reducción, ¿quieren aplicar mallas o lo seguimos reduciendo? Ustedes díganme. Aplicar mallas. Aplicar mallas. Bueno, ¿cuántas mallas nos quedaron ahora? 2. 2. ¿Cuál quieres que sea la malla 1 y cuál la malla 2? No se tarden, porque eso no es gran ciencia. Nada más dime cuál es malla 1 y cuál es malla 2. Malla 1, la de la izquierda. Bueno. Y malla 2. Malla 2, la de la derecha. Los sentidos de las corrientes, recuerden que si hay fuentes, siempre va a ir de más a menos. Entonces, aquí tenemos a J1 y aquí tenemos a J2. Como nos están pidiendo voltaje y el voltaje que nos piden es el que hay de la terminal A a la terminal B, siempre tenemos que ver cómo es, lo vamos a calcular en el capacitor y el capacitor depende de la corriente que hay en él para dos pasa por el capacitor, ¿va hacia arriba o va hacia abajo? Hacia abajo. Es decir, el voltaje de Thevenin, la dirección del voltaje de Thevenin y la dirección de la corriente de la malla en el capacitor llevan la misma dirección o direcciones contrarias. La misma. Entonces, ese voltaje se va a quedar positivo. ¿Y de qué manera? O sea, siempre que queramos el voltaje en elementos pasivos, va a ser la impedancia, que ya sabemos que por ser el capacitor vale menos 2i por la corriente que circula en él, que es J2. En este caso, el escribir menos 2i es por el valor del capacitor, no porque sea negativo ese voltaje. El voltaje se queda positivo. Entonces ya sabemos, ahorita que se estableció, que para encontrar el voltaje de Thevenin, nada más vamos a calcular la corriente de la malla 2 y no nos va a importar la corriente de la malla 1. Vamos a escribir las ecuaciones directamente porque no tenemos un circuito muy complicado. No voy a estar escribiendo ahorita cuánto vale Z11, Z12, porque el circuito está muy sencillo. Primero, la impedancia propia de la malla 1 me dice que es las impedancias que forman, o tengo que hacer la suma de las impedancias que están formando parte de la malla 1. ¿Cuántas impedancias están formando parte de la malla 1? No se tarde. Una ZE. Una. ZE. Entonces, nada más escribiría yo el valor de ZE, que ya sé que es 2.11 o 2.11.764 menos 2.47.060 por la corriente de la malla 1. Después me dice, más lo que valga la impedancia 2.1,
Pues la impedancia 2.1 es la impedancia 2. ¿Cuántos elementos quedaron entre la malla 1 y la malla 2? 1. 1. Por cuestiones de espacio, yo voy a omitir el valor, voy a escribir equivalentes y esa situación. Ustedes sí hacen las sumas. Es decir, Z11 era la impedancia equivalente por la corriente de la malla 1. Z12, que es la impedancia que hay entre las dos mallas, ya me dijeron que es la equivalente. ¿Cómo recorre la corriente de la malla 1 a la impedancia equivalente con respecto a la dirección de la corriente de la malla 2 en la impedancia equivalente? ¿Llevan la misma dirección las corrientes de malla o llevan direcciones contrarias? Cuando pasan en Z equivalente. ¿Contrarias? Por lo tanto, ese valor es negativo, va a ser menos la impedancia equivalente por la corriente de la malla 2. Y la vamos a igualar a fuentes de voltaje. ¿Hay fuentes en la malla 1? No se tarden, no les estoy preguntando algo que lleve mucha ciencia. Bueno, sí. ¿De qué tipo es la fuente? Voltaje. ¿Este es de voltaje? De corriente. ¿De qué es? De corriente. Y yo estoy diciendo que solo puedo igualar a voltaje, entonces, ¿qué debo de escribir? ¿Voltaje de la fuente de corriente? Cada vez que tenga fuentes de corriente en una malla y esté trabajando con el método de mallas, voy a tener que escribir voltaje de la fuente de corriente y eso me indica que voy a empezar a enumerar, cosa que no hacemos, pero cada vez que suceda esto, sí, enumerar las ecuaciones. Esa es mi ecuación 1. Z21 es igual a 1,2, ya no la busco, ya sé que Z es menos ZE por la corriente de la malla 1. Z22 me dice que es la suma de las impedancias que forman la malla 2. ¿Cuánto me da la suma de las impedancias que forman la malla 2? Bueno, en este caso va a ser ZE menos 12I por la corriente de la malla 2. ¿Hay alguna fuente conectada en la malla 2? Sí. ¿De qué tipo es la fuente? Voltaje. Voltaje. Entonces sí la puedo igualar del otro lado. Recuerden que el hecho de darle el sentido de la malla al de la fuente es para que del lado derecho el valor siempre sea positivo. Y el valor lo voy a dejar nada más como 4, porque lo voy a considerar como un número complejo rectangular y pasar de más 0i me queda 4. Ahora, cada vez que tengamos fuentes de corriente y estemos aplicando el método de mallas, siempre debe de aparecer una ecuación de más. ¿Cuál es la ecuación de más que me está dando el circuito? Porque si no, yo no lo podría resolver. ¿Cuál es esa ecuación de más? ¿Del voltaje de Thevenin? No, eso es lo que hay que calcular. Y ya lo describimos. No. ¿Cuál es la ecuación de más que aparece cada vez que tenemos una fuente de corriente? Hay que tener cuidado. Si no dominamos un método, o lo dominamos o tratamos de evitarlo. Y ya hicimos ejercicios y si no, creo que les mandé. Bueno, no, ustedes no. Cada vez que tengamos una fuente, primero hay que ubicar una fuente de corriente, perdón, termino la frase. La fuente de corriente que tenemos aquí, ¿está solo en una malla o está en medio de mallas? ¿Está en una sola? No debe de ser pregunta, porque yo te estoy haciendo la pregunta. Ahí la imagen creo que no te debería de dejar dudas. Contéstame bien, ¿está en una sola o no? Está en una sola. ¿Cuál es esa malla? ¿J1? No, ¿cuál es? Bueno, la malla 1, está bien. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Que la corriente de la malla 1 es igual al valor de la fuente, que es la corriente equivalente. Y esa es mi ecuación 3. Ajá. Y eso va a suceder siempre que se tenga una fuente de corriente. Vamos primero a identificar si esa fuente quedó en una malla o en medio de mallas. Si quedó en una malla, la corriente de la malla es la de la fuente. Si quedó en medio de mallas, voy a tener que
sumar o restar según sea el sentido que yo le haya dado a esas corrientes de malla. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profe. No, bueno. ¿Qué sigue? Pues ya en resolver el sistema, tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, bueno, que se vuelven 2 porque J1 ya la conozco. Ahora no conozco el voltaje de la fuente corriente, pero no me interesa. Me interesa nada más quién, la corriente de la malla 2. Y voy a trabajar siempre de la forma que me permita llegar más rápido al resultado. Entonces, ¿cuál va a ser en este caso? Pues vamos a sustituir la ecuación 3 en 2 y vamos a despejar a la corriente de la malla 2. Es decir, ni siquiera determinantes vamos a tener que aplicar. ¿Qué hacemos entonces? Lo que acabo de mencionar. ¿De qué forma tengo este término? Dice que es menos la impedancia equivalente por J1, pero ahora yo ya sé que J1 vale corriente equivalente. Como se vuelve una constante, la puedo pasar del otro lado de mi expresión, tiene signo negativo, cambia con signo positivo. Y este término que está multiplicando la corriente de la malla 2, al pasarlo del otro lado de la expresión, pasa dividiendo. Significa que J2 va a ser igual en el numerador a 4 más Z equivalente por la corriente equivalente. Entre Z equivalente más 7 menos 2i. Díganme el resultado, 5 decimales. Ustedes tienen la imagen ahí como para que se pueda mover para hacer todas las operaciones que hacen falta. Entonces, ¿cuánto queda el valor de J2? 5 decimales, por favor. ¿Cuánto les da? Según yo, ¿Sí? más 0.21338 y Y estos son amperes. sí. Y entonces, ¿qué obtenemos? Bueno, pues entonces, ¿cuánto va a dar el voltaje de Thevenin? Multiplica ese valor que acabas de obtener por menos 2i, por favor. Y me lo dictas. Punto 42, 670. Permíteme. Ahora sí, punto 42, ¿qué? 677 Sí. menos Ajá. 4.111 Y ya tuvimos el voltaje de Thevenin. ¿Quién nos falta obtener todavía? la corriente de TV Para poder terminar la
¿qué es? ¿Qué? Impedancia de Thevenin. ¿Cómo voy a crear? Ah, sí, Bueno, perdón. ya ni digo nada. Para la impedancia de Thevenin, ¿sí? Algo que siempre vamos a hacer, por eso voy a dejar todo en rojo. ¿Sí? Para la impedancia de Thevenin, todas las fuentes del circuito se igualan a cero. Ahora, detalle. Tengo dos circuitos. Si ustedes recuerdan el original, que tenía todos los elementos, que estaba aquí. Después hicimos un intercambio y llegamos a este circuito que es el que tenemos acá. Trabajar con el original, como trabajar con este circuito, nos va a dar el mismo resultado. Digan ustedes con cuál quieren trabajar. Trabajamos con el original para que no se pierda y después ustedes con el circuito equivalente que quedó, para que vean que sale lo mismo, o simplemente trabajamos con este circuito y nos va a dar el mismo resultado. Bueno, no, mejor yo lo decido. Vamos a trabajar con el original para que no empecemos de que si da o no da o qué pasó ahí. Entonces, teníamos primero aquí una fuente de voltaje que se va a sustituir por un cortocircuito, ¿sí? Recuerden que al igualar las fuentes a cero, toda fuente de voltaje se convierte en un cortocircuito y toda fuente de corriente se convierte en un circuito abierto. Aquí teníamos una fuente de voltaje de 10 de cero, se va a convertir en un cortocircuito. Teníamos una resistencia, si no estoy mal, de 5, un capacitor de menos 3, ¿sí? ¿O de cuánto? Sí, ¿no? Y una bobina de 8i. Teníamos una resistencia de 10, un capacitor de menos 5i. La bobina de cuánto era, esa sí no me acuerdo. De 2 sí. De 2i, gracias. Tenemos aquí una fuente de corriente que al igualarla a cero la íbamos a sustituir por un circuito abierto. Me quedarían las terminales aquí, pero si subo este punto no pasa nada y en vez de tener la terminal desplazada, pues tengo mi punto en el circuito. Lo mismo en la parte de abajo. Teníamos después la fuente de voltaje que estaría aquí, convertida en un cortocircuito, la resistencia de 7 y por último el capacitor de menos 2i. ¿Por qué es el capacitor? Porque recuerden que retiramos la carga, que ya habíamos hecho la reducción, entonces aquí está A y aquí está B. Y ahora hay que calcular la impedancia siempre del lado izquierdo hacia el derecho. Bueno, como no nos va a dar tiempo terminar este circuito, lo voy a dejar para el día martes para continuar. Entonces, hasta aquí, ¿dudas o preguntas? No, profesor. ¿No? ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta por parte de los demás? No. ¿No? Bueno. Entonces, nos vemos el día martes, porque el lunes hay laboratorio, y ya les comenté que no puedo quitar una imagen ahí, no sé por qué siempre aparece, pero bueno, es que las cosas que hace cuando tiene una laptop o una tablet es distinto a cuando se hace con el celular. Nada más recuerden que la palabra que va a estar cortada es circuito, para cuando ustedes lo pasen a su libreta. Les envío la imagen y entonces tenemos clase el día martes, por favor. ¿Preguntas, dudas? Profe, todo bien. De semana yo envío esta imagen, la acabo de enviar, oratorio. Para que yo pueda revisar su libreta.
me esperan a que termine y se las pueda regresar. Entonces, pues si no hay más por el momento, que tengan un excelente fin de semana y las personas que nos les toca vernos, nos veríamos el lunes y la clase sería el martes. Entonces, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe, buen fin. Gracias, hasta luego.